Bienvenido pequeñito a este viernes de las 7 palabras, un mensaje de amor pequeñito y recuerda, estamos viendo la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El camino a seguir, si confías en su poder, te guiará. Donde quieres estés, Dios está allí. Él escucha tu oración, en la lluvia o en el sol, su amor te encontrará. Cristo te mostrará. Dios les bendiga, queridos pequeñitos. Pues en esta hora vamos a ver que pues el Señor Jesús dijo 7 palabras hermosas en la cruz. Y no hay manera, queridos pequeños, de comprender cómo el Señor Jesús, siendo tan grande, tan poderoso, tan santo y puro, que quiso morir por nosotros en la cruz del Calvario. Quiero decirles, queridos pequeñitos, que cuando aconteció esta hermosa historia, pues el Señor Jesucristo, cuando llegó a este momento, ya había sido azotado, ya le habían puesto una corona de espinas, había sido escupido, ya habían pasado algunos momentos muy difíciles antes de ir a la cruz del Calvario. Y sin en cambio, ¿verdad? Él pues no dijo nada, sino dice la palabra de Dios que como cordero fue llevado al matadero. Entonces, él no era digno de todo esto. Los que merecíamos todos nosotros sí, porque somos pecadores. Él no merecía, ¿verdad?, que lo hubieran crucificado. Más sin en cambio, por amor y porque él vino a cumplir una misión aquí en la tierra, el dar su vida por nosotros, tuvo que cerrar su boca y hacer, ¿verdad?, y hacer lo que su padre le había encomendado. Bueno, queridos pequeños, fíjense que vamos a ver en esta hora la primer palabra que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, su primer palabra dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Queridos pequeños, ¿qué había hecho el Señor Jesús para sufrir todas aquellas cosas? Él no había hecho nada. Él dio su vida por amor a nosotros. Y dice la palabra de nuestro Dios que cuando los soldados lo tomaron para crucificarlo, pues dice que aquellos soldados lo empujaban para que él se cayera y cayera pues de espaldas hacia la cruz. Y entonces dice, ¿verdad?, que uno de los soldados tomó su mano y le clavó un clavo. Y imagínense, pequeños, esos clavos traspasando sus manos. Qué dolor tan grande el que estaba sufriendo en ese momento. En ese momento empezó a brotar mucha sangre de sus manos, de una mano. Posteriormente le clavaron la otra mano, y igual otro clavo en la mano, saliéndole mucha sangre, doliéndole, sufriendo aquel dolor tan fuerte, tan terrible, allí en la cruz, por puro amor a nosotros, queridos pequeños. Y Él es Dios, Él es poderoso. Él pudo en ese momento encoger su mano y no dejar que el soldado le clavara sus manos. Sin en cambio, dice que solamente lo que hizo fue inclinar su cabeza hacia la cruz y soportar ese dolor, porque él sabía que a eso había venido. Un dolor muy fuerte que fue el que sufrió. Y siendo él el Todopoderoso, se dejó que le clavaran sus manos, que le clavaran sus pies. ¡Cuánto dolor sufrió él por nosotros!
¿Y qué creen? Porque el Señor Jesús, ¿por qué creen que el Señor Jesús no puso resistencia? Bueno, había algo que lo hizo mantenerse sumiso mientras el soldado presionaba los brazos del Señor Jesucristo. Volvió su cabeza, pequeñitos, hacia un lado. Y allí, en ese lugar, ¿qué creen? Allí vio muchas cosas en nosotros. Vio que hay pleitos entre nosotros, que hay egoísmo, que hay robos, que hay mentiras. Todo eso, él lo estaba viendo, querido pequeño, allí en la cruz del Calvario, que hay mentiras. ¿Cuántas veces, verdad? Decimos mentiras. Y todo esto, él era el sufrimiento más grande que estaba viviendo, que hay desobediencia y que hay muchas cosas en nosotros que a él no le agradan, ¿sí? Y a pesar, ¿verdad?, de todo ese sufrimiento, dice la palabra de Dios que no abrió su boca, que no abrió su boca. Nosotros sí somos merecedores de ese castigo. Él no, porque él no debía nada. Él es santo, él es poderoso, él es grande, ¿sí? Y a pesar de su sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, el Señor Jesús clamaba a su Padre y le dijo esta primer palabra en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta palabra, queridos pequeños, se encuentra en Lucas 23, 34. El Señor Jesús ya no está colgado en una cruz. Él quiere que tú ya no hagas todas estas cosas, que esas sí le duelen, las cosas con lo que lo ofendemos. Tenemos que quitarnos todas esas cosas para no seguir, ¿verdad? Para que Él nos, pues, tenga misericordia de nosotros y Él nos perdone. Él sí tiene que perdonarnos a nosotros, como dijo en la cruz. Nosotros cada día tenemos que pedirle que nos perdone, porque nosotros tenemos muchas faltas. A veces, cuando se abre el templo, no queremos ir al templo, o nos mostramos indiferentes. A veces todavía hay muchas cosas de estas en nosotros y estamos lastimando al Señor Jesús con nuestras actitudes. ¿Cuánto necesitamos aprender del Señor Jesús, queridos pequeños? Nosotros sí somos los merecedores de ese castigo, pero Él no, porque Él era un inocente muriendo, ¿verdad?, por nosotros los pecadores. El Señor Jesucristo dijo algunas palabras y entre esas, perdónalos. Estaban matando al inocente, al que no debía nada. Pero nosotros, queridos pequeñitos, hoy también hemos escuchado esta palabra. Ya no más cosas de estas que ofendamos al Señor. El Señor, querido pequeño, conoce tu corazón. Sabe qué hay, qué haces todavía, qué cosas haces que todavía lo estás lastimando. Él, querido pequeño, te ama mucho. Y si hoy por primera vez tú escuchas esta palabra que dijo el Señor Jesucristo, pues una vez más te pido que abras tu corazón. Y si tu corazón todavía está negro con todas estas cosas que ofenden al Señor, quiero que tú le pidas al Señor que limpie tu corazón. Y Él va a limpiar tu corazón y tú vas a ser muy feliz con Él. Y ya no habrá más cosas en las cuales nosotros estemos lastimando al Señor Jesús, sino que el Señor Jesús, ¿verdad?, nos ama con grande amor, que nos siga amando con ese grande amor
y que siga viendo en ti, querido pequeñito, ese corazón limpio que Él quiere. Yo te ruego, querido pequeño, pues que tú en esta tarde, pues tú, ¿verdad? Reflexiones cómo estás delante de Él. Acuérdate, pequeñito, que delante de Dios no podemos escondernos de nada, nada. Si decimos las mentiras, Él las sabe. Si desobedecemos, Él lo sabe. Si decimos groserías, lo sabe. Si nos peleamos, también Él lo sabe. Si hay egoísmo en nuestro corazón, Él lo sabe. Si hemos robado, también Él lo sabe. A Dios, queridos pequeños, no nos podemos esconder de Él, porque Él todo lo sabe. Él esta tarde quiere darte un corazoncito limpio, agradable delante de Él. Y bien, pequeñito, Dios te bendiga de hermosa manera. Te damos la bienvenida nuevamente a este hermoso viernes, el cual recordamos, pequeñito, las 7 palabras que nuestro amigo Jesús dice ahí, sí, ahí en la cruz, pequeñito. Recuerda que todo este sacrificio fue por amor a cada uno de nosotros. Y el día de hoy, pequeñito, me toca compartir contigo la segunda palabra que nuestro amigo Jesús, o la segunda frase que nuestro amigo Jesús dijo ahí en la cruz del Calvario. Y nuestra base bíblica se encuentra en el libro de San Lucas, en su capítulo 23, de sus versículos 40 al 43. Y la palabra, pequeñito, que Jesús pronuncia es aquella promesa que tiene para cada uno de nosotros. Y dice, ¿verdad?, que nuestro amigo Jesús le dijo a aquel malhechor, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y veamos, pequeñito, qué fue lo que aconteció el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué le dice estas palabras a este hombre? ¿Me acompañas? Y bien, pequeñito, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que nuestro amigo Jesús se dirigía a aquel monte llamado Gólgota, que quiere decir monte de las calaveras. Y bien, pequeñito, nuestro amigo Jesús iba camino a este lugar, como ya nos los habían mencionado. Y nuestro amigo Jesús, querido pequeñito, ya estaba en aquel lugar. E iba a ser crucificado, pequeñito, con 2 hombres más que habían cometido faltas a la ley, que habían quizás matado, robado, habían hecho, ¿verdad?, cosas que tenían ellos que tener que pagar por lo que habían hecho. Mas, sin embargo, pequeñito, nuestro amigo Jesús, Él no tenía pecado. Él, pequeñito, estaba ahí, recibiendo el castigo por cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice que aquellos hombres pequeñitos veían también cómo el Hijo de Dios padecía junto con ellos. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios nos dice que estando Jesús ahí en la cruz, un malhechor, ¿verdad?, le injuriaba, le decía que si era verdaderamente el Hijo de Dios, que se salvara a sí mismo. Y él, de alguna manera, quizás burlona, ¿verdad?, o pensando que Jesús era como cualquier hombre. Mas, sin embargo, pequeñitos, uno de los malhechores hubo ese arrepentimiento aún en ese último instante. Y le decía al otro malhechor: tú estando en la misma condición que él, no tienes miedo, no tienes temor. Pues él, ¿verdad?, de alguna manera le decía que él no era como ellos, que habían hecho cosas malas y que tenían que recibir el castigo. Mas, sin embargo, Jesús no había hecho absolutamente nada. Y aquel hombre pequeñito que le decía a Jesús con todo su corazón, ¿verdad?, que se acordara de él cuando viniera en su reino, porque él reconocía que Jesús era el Hijo de Dios y que había algo especial. Y sabes, pequeñito, la palabra de Dios dice que aquel hombre recibió estas hermosas palabras de nuestro amigo Jesús,
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y efectivamente, así fue, pequeñito. Aquel hombre llegó a aquel hermoso lugar donde nuestro Padre Celestial en su palabra nos dice que Jesucristo, ¿verdad?, nos promete una vida eterna. Y el paraíso, pequeñito, es un lugar en donde no hay dolor, donde no hay tristeza. Y este hombre que confiadamente le dijo así a Jesús en aquella cruz, ¿verdad?, Jesús le dio esa promesa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para cada uno de nosotros, pequeñitos, esto es una promesa que Jesús quiere que nosotros vivamos con Él, no solamente en aquel paraíso, sino en su reino, que vivamos con Él eternamente y para siempre. Y ciertamente, pequeñito, nuestro amigo Jesús vio en aquel hombre arrepentido de su corazón, ¿verdad?, reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Y así, con esa certeza que aquel hombre le dijo al otro malhechor, ¿verdad?, estando en la misma condición del Hijo de Dios ahí, no tienes temor, ¿verdad?, de decirle de cosas. Mas sin embargo, pequeñito, Jesús miró a aquel malhechor en su corazón arrepentido y que sabía que necesitaba el perdón del Hijo de Dios. Así es que Jesús, pequeñito, le dice con esas palabras de amor: te digo que hoy, ¿verdad?, te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, pequeñito, a cada uno de nosotros nos promete estar en ese hermoso lugar, ¿verdad? No solamente en el paraíso, sino en el reino de Dios, para que vivamos eternamente con Él. Yo te invito, pequeñito, a que abras tu corazón como aquel malhechor arrepentido. Dice la palabra de Dios que Jesús no desprecia el corazón contrito y humillado. Así es que como aquel malhechor, pequeñito, hoy tú y yo tenemos la oportunidad de decirle a Jesús: Jesús, toma mi vida, perdóname y te dejo entrar. Quiero hoy, ¿verdad?, tomar esa hermosa promesa como la que le hiciste a aquel malhechor. Estar contigo, ¿verdad?, en el paraíso. Y no solamente en el paraíso, sino en el lugar que tú fuiste a preparar. Allá en el reino de los cielos, allá más allá del cielo azul. Y bien, pequeñito, esta ha sido la segunda palabra. Te invito a que te quedes con nosotros en nuestra tercera palabra. Nos vemos en un ratito. Dios te bendiga, amado pequeñito. Y ciertamente durante toda esta semana hemos visto lo que quiere decir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor en algunas ocasiones tú ya has escuchado lo que quiere decir cada una de las palabras, cada tema que se ve durante la semana. Pero ¿sabes una cosa? Cada uno es diferente, porque el Señor Jesucristo tiene un mensaje especial para ti. Y en esta hora vamos a hablar sobre la tercera palabra, así que te pido que me acompañes a verla. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, en su capítulo 19, versículos 25 al 27, pequeñito. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. La tercera palabra, pequeñito, como tú puedes ver aquí, se titula: Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Pero qué referencia tiene esta palabra? Bueno, ciertamente te lo voy a explicar en este momento. ¿Sabes una cosa? El Señor nunca olvidó a su madre. El Señor Jesús siempre recordó que Él tenía una madre, a la cual amaba muchísimo. Porque ¿sabes una cosa? Aunque Él era el Hijo de Dios, también Él nació de una mujer, a la cual amó con todo su corazón, porque ciertamente María durante todo ese tiempo tuvo cuidado de Él. Ciertamente nuestro Señor Jesús ya estaba en el madero, estaba en aquella cruz. Y ciertamente en ese momento yo me imagino que para Él ha de haber sido algo muy difícil estar ahí, porque a Él le dolía su cuerpo. Ciertamente Él ya estaba lacerado, estaba lastimado. Para esta palabra ya había pasado mucho tiempo en el que Él estaba ahí. Sin embargo, amado pequeñito, Él no se olvidó de su madre, sino por el contrario. Él recordó
que él había nacido del vientre de una mujer, y aún en medio de su dolor, amado pequeñito, le recordó a ese joven que estaba al lado, que no quería dejar sola a su madre, que se la dejaba a él como su madre. Y ciertamente aquel hombre era Juan, el cual era su mejor amigo de Jesús. Y ciertamente, amado pequeñito, esta palabra tiene algo muy especial. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué tan especial es para ti tu mamá, tu papá? ¿Qué tan importantes son tus padres para ti? Ciertamente el Señor Jesús nos enseña a no olvidarnos de nuestros padres. Ciertamente nuestros padres, cuando ellos nos traen a este mundo, nos traen con mucho amor. Y cuando somos pequeñitos nos ayudan, nos instruyen a seguir en el camino. A lo mejor tú, pequeñito, no tienes un papá que sea cristiano. A lo mejor sí. Pero ¿sabes una cosa, amado pequeñito? Cuando nosotros nacemos, nosotros tenemos la dicha de tener una familia. No sé cómo sea tu familia. A lo mejor es un poco diferente a la que comúnmente conocemos. Pero ¿sabes una cosa? Tus padres te aman de una hermosa manera. ¿Y sabes qué? El Señor Jesús en esta hora nos enseña a que nosotros en todo momento le pidamos a Él por nuestros padres. Ciertamente el Señor Jesús amaba mucho a María, porque María durante todo el tiempo la había cuidado, había guardado su vida. ¿Sabes una cosa? Yo te quiero dar un testimonio. Cuando yo era pequeña, bueno, no tan pequeña, tenía la edad a lo mejor de 12 años, mi mamá comenzó a ir a la iglesia. Y bueno, yo conocía sobre la palabra de Dios, pero ¿sabes una cosa? A mí nunca me importó seguir el camino del Señor. Sin embargo, mi mamá oraba por mí todos los días, y le pedía a Dios que me ayudara. Y ¿sabes una cosa, pequeñito? Así como este pequeño que ves ahí, mi mamá oraba. Y un día el Señor tocó a mi puerta de mi corazón. Y ¿sabes una cosa? A lo mejor fui un poco dura, porque no quise aceptarlo a la primera. Sin embargo, el Señor trató conmigo y me ayudó a ser salva. Porque, ¿sabes qué? Yo le acepté a Cristo en mi corazón de una hermosa manera. Así como tú, hay una luz hermosa que nos está esperando. Esa luz es nuestro Señor Jesús. Y Él lo que quiere en esta hora, amado pequeñito, con esta tercera palabra, es que tú en todo momento ames a tus padres. Los ames con todo tu corazón. ¿Sabes una cosa? El año pasado, mi papito se fue al cielo. Ya no está conmigo. Y solamente me quedó mi mamá. Así que yo le agradezco a Dios por el tiempo que me permitió tenerlo. Porque ¿sabes una cosa, amado pequeñito? En el tiempo que mi mamá me enseñó, en el tiempo que mi papá me enseñó y me instruyeron en el camino de Dios, me enseñaron a darles el amor sincero y más puro. Y ¿sabes una cosa? Yo estoy muy contenta, porque sé que mi papá está con el Señor Jesús y que un día no muy lejano, cuando el Señor Jesús nos llama a su presencia o cuando venga por nosotros en el cielo, yo lo volveré a ver a mi papá. Pero ¿sabes qué? Yo estoy muy agradecida con Dios por la vida que me dio mi papá y que me pudo cuidar durante 35 años. Y ¿sabes? Te voy a decir algo muy importante, pequeñito. Yo tengo un corazón tranquilo y feliz, porque durante el tiempo que mi papá estuvo conmigo, yo le pude demostrar cuánto le amaba. Así tú, pequeñito, si tienes la bendición de tener a tus papás, ámalos con todo tu corazón, con toda tu alma, porque ciertamente ellos son especiales e importantes para ti. Yo quiero decirte que ahora ese amor solamente se lo puedo dar a mi mamita, porque es con la única que estoy. Pero, ¿sabes una cosa? Yo le doy gracias a Dios por mi familia, por mis hermanos, por mis padres. Y yo también soy mamá, ¿sabes? Le doy gracias a Dios por mis hijas. Y que así como mis hijas me aman y me demuestran su amor, así, pequeñitos, tú demuéstrale el amor a tus padres en todo momento. Que Dios te bendiga. Hola pequeñito, Dios te bendiga de hermosa manera. Continuamos con nuestra cuarta palabra y esta la encontramos en el libro de San Mateo, en su capítulo 27, versículos 45 y 46, que dice así: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Quiero decirte, querido pequeñito, que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la hora sexta era el mediodía, las 12, y la hora novena eran las 3 de la tarde. Imagínate qué acontecimiento sobrenatural que a esa hora el sol se oscureciera y hubiera tinieblas por todas partes. A esta hora, pequeñito, Jesús clama a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Él estaba hablando en arameo, y los que estaban cerca de él al oírlo decían: Este llama a Elías. Y uno de ellos apresuradamente tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la dio a beber a nuestro Señor Jesucristo. Pero otros le decían: déjalo, veamos si viene Elías a salvarle. Ciertamente ellos estaban confundiendo Elí con Elías, porque pues él estaba hablando en arameo. También vemos que aún en esos momentos ellos seguían con sus ojos tapados. Ellos seguían sin creer que el que estaba en esa cruz verdaderamente era el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo, pequeñito, ya sabía que la gente le había dado la espalda, que la humanidad se había apartado de él. Él en esos momentos solamente confiaba en su Padre Celestial. Pero ¿qué crees? En esos momentos él clama a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ciertamente su Padre Celestial se apartó por unos momentos de él. Nuestro Señor Jesucristo no expresa estas palabras sorprendido, ni mucho menos desesperado, porque él ya sabía que esta separación tenía que llegar. Él ya sabía también que era una separación temporal, que no era para siempre. Pero nuestro Señor Jesucristo siente un dolor profundo, porque ahora ciertamente estaba solo. Ya todos le habían dado la espalda. Nuestro Padre Celestial tuvo que alejarse un momento porque Él era santo. Y en ese lugar donde estaba nuestro Señor Jesucristo ya había demasiada maldad, ya habían demasiadas tinieblas, porque el Señor Jesucristo estaba llevando sobre sus hombros mis pecados y los tuyos y los de toda la humanidad. Entonces por eso su Padre tuvo que apartarse unos momentos. Imagínate el dolor físico que sentía nuestro Señor Jesucristo. Era terrible, pero el dolor espiritual era más profundo cuando él sintió que su Padre se apartó de él. Pero porque nuestro Padre Celestial es santo, él no podía estar ya en ese lugar. Quiero decirte, querido pequeñito, que nosotros debemos de estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por tan grande sacrificio que hizo en la cruz. Ciertamente él no tenía por qué sufrir esa separación de su Padre, pero lo hizo para que nosotros ya no sufriéramos esa separación con nuestro Padre Celestial. Ciertamente dice su palabra que ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y estar en comunión con nuestro Padre y estar delante de su presencia sin que nadie nos lo impida, porque el Señor Jesucristo ya pagó ese sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Ciertamente fue difícil para Él, pero lo hizo porque me ama, porque te ama a ti también, querido pequeñito. Seamos agradecidos con nuestro Dios y alabémosle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma por tan grande sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Ahora sabemos que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Y bien, pequeñito, hemos llegado a nuestra quinta palabra del día de hoy, o la quinta frase que nuestro amigo Jesús menciona estando en la cruz del Calvario, y está basado en el libro de San Juan, en su capítulo 19, versículo 28. Y la palabra fue: tengo sed. ¿Alguna vez, pequeñito, tú te has cansado de tanto jugar o de tanto correr? ¿Has sentido cansancio? ¿Has sentido fatiga? ¿Has sentido, verdad, que incluso sientes hasta que tus piecitos te tiemblan? Bueno,
Nuestro amigo Jesús ha llegado hasta este momento pequeñito y está en la cruz. Seguramente tú cuando te digo te has cansado, lo primero que pides es agua. Y seguramente pides que se te dé un vaso de agua para saciar tu sed. Pero ¿sabes? Hoy vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Cuando a nuestro amigo Jesús exclama en la cruz, tengo sed, veamos qué le ofrecen a nuestro amigo Jesús. ¿Me acompañas? Y bien pequeñito, la palabra de Dios en el libro de San Juan, como decíamos en el capítulo 19, versículo 28, nos hace referencia a que nuestro amigo Jesús, una vez después de haberle dicho a aquel discípulo, ¿verdad?, que se hiciera cargo de María. Bueno, nuestro amigo Jesús, dice la palabra de Dios pequeñito, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y la palabra de Dios pequeñito dice que ahí cerca estaba una bandeja de vinagre, el cual aquellos soldados pequeños, dice la palabra de Dios pequeñito, que cuando nuestro amigo Jesús menciona estas palabras, un soldado miró que ahí cerca estaba una bandeja, pero ¿sabes? No era una bandeja de agua, era una bandeja de vinagre, sí, de vinagre pequeñito. Dice la palabra de Dios que aquel soldado mojó una esponja y la puso en la lanza. Y así se la dieron, ¿verdad? Se lo pusieron cerca de la boca de nuestro amigo Jesús, cuando él menciona tengo sed. Y aquellas personas que se encontraban en aquel momento viendo y observando cómo Jesús sufría en la cruz del Calvario pequeñito, nuestro amigo Jesús, mirando a aquella humanidad, a aquellas personas, él miraba que la gente necesitaba del amor y del perdón de nuestro Dios. Aquellas personas observaron lo que estaba aconteciendo. Y Jesús, al decir, tengo sed pequeñito, ciertamente Él miraba a toda la humanidad. Que Jesús quiere que volteemos a ver el sacrificio, pero ese sacrificio no con tristeza, sino de gratitud pequeñito, porque a través de ese hermoso sacrificio es que tenemos vida eterna. A través de ese sacrificio pequeñito que nuestro amigo Jesús padeció en la cruz del Calvario, fue por amor a cada uno de nosotros. Pequeñito, la palabra de Dios hoy nos enseña que nuestro amigo Jesús, al exclamar, tengo sed, quizás era una sed física, podríamos pensar. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios pequeñito en el libro de Isaías nos menciona que nuestro amigo Jesús, ¿verdad?, iba a padecer todo este sufrimiento por amor a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice pequeñito que Jesús llevó en su cuerpo todo nuestro pecado, llevó todas nuestras enfermedades, y dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero, ¿sabes? Dice que cada quien se apartó tal cual por su camino. Nuestro amigo Jesús pequeñito, al mencionar estas palabras, tengo sed, no solamente era físico, sino era algo espiritual. Es decir, nuestro amigo Jesús pequeñito observaba a la gente que estaba ahí, y Jesús quería que voltearan a verlo como ese cordero, ¿verdad? Como dice la palabra, que él fue al matadero sin decir ninguna palabra. Solamente dijo, tengo sed. Jesús tiene sed pequeñito, que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, que nosotros le entreguemos nuestra vida, que nosotros le entreguemos nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestra angustia, pero también que le entreguemos pequeñito nuestras alegrías. Nuestro amigo Jesús pequeñito nos ama de grande manera,
que hoy dice, tengo sed. Pero tienes sed, pequeñito, de que todos los seres humanos, ¿verdad?, volteen a la cruz y le reconozcan que Jesús dio su vida. Es más, nadie se la quitó. Él mismo entregó su vida por amor a nosotros. Y Jesús es lo que hoy pide, pequeñito, que nosotros volteemos nuestra mirada a Él y le digamos, aquí está mi vida, aquí está mi ser. Y que no hagamos como aquellos soldados pequeñitos que le dieron vinagre, ¿verdad? Que solamente fue lo que le ofrecieron. ¿Tú qué tienes para ofrecerle hoy a Jesús? ¿Qué tienes para darle hoy a Jesús? ¿Tienes un corazón? ¿Verdad? Hoy, pequeñito, deja entrar a Jesús en tu corazón y dile, Dios, toma mi vida, toma mi ser. Y quiero, ¿verdad?, no solamente darte vinagre, no solamente darte una cara de tristeza, o no solamente decir, pues creo que no existes, ¿verdad? No, sino una cara de alegría, una cara de decir, Dios, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, te la entrego. Y bien, pequeñito, te invito a que te quedes con nosotros porque todavía nos quedan otras palabras por aprender. Dios te bendiga y no te vayas, quédate hasta el final de esta hermosa transmisión. Dios te bendiga. Bueno, pequeñito, ciertamente ya hemos llegado a un recorrido largo. Hemos escuchado 5 palabras y ciertamente cada una tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. En alguna palabra nos enseñó a perdonar verdaderamente a una de las personas más viles. Porque, ¿sabes una cosa? Ciertamente el Señor Jesús perdonó a un ladrón que a lo mejor si nosotros en ese tiempo vemos diríamos, wow, o sea, un ladrón no merece perdón. Pero el Señor lo perdonó. También nos enseñó el amor hacia nuestros padres. ¿Sabes una cosa? Lo más bonito que podemos tener como hijos son los padres. Y ciertamente el Señor ahí, a pesar de su dolor, nos enseñó a amar, a respetar y a cuidar de ellos. También nos demostró que es hombre, que era un hombre así como tú y como yo, y que también tenía sed. Entonces, en vez de agua, vimos que le dieron vinagre. Pero aún así, y a pesar de todo lo que le había acontecido, golpes, heridas, el tener esos grandes clavos en sus manos, en sus pies, era algo difícil. Y ciertamente para él fue algo complicado pasar por todo esto. Pero ¿sabes? Él lo aguantó por amor a ti y a mí. Él nos ama de una hermosa manera. Por eso hasta esta hora llegó. Y por eso la palabra de esta hora a lo mejor la podemos entender mejor si decimos que llegó a la meta. La palabra es consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estaba terminado todo. El Señor Jesús había cumplido, había llegado hasta el final. En aquel madero Él estaba crucificado. Ciertamente, amado pequeñito, lo que Él estaba aconteciendo en ese momento era algo terrible para Él, porque ciertamente cuando nosotros tenemos una herida nos duele. Aunque sea muy pequeñita, nos llega a sentir ardor, a lo mejor un dolor muy profundo. Sin embargo, ¿sabes una cosa? Él estaba ahí diciendo, ya todo terminó, ya todo acabó. Pero ¿sabes una cosa? Lo hizo con un propósito. El dar su vida porque te ama a ti y me ama a mí. Nosotros a veces, amados pequeñitos, podemos decir que es difícil para nosotros llegar a la meta. Pero tú y yo podemos llegar a la meta y decir también, consumado es. Hemos a lo mejor tenido carreras, hemos tenido a lo mejor concursos en los cuales hemos ganado una medalla, hemos ganado un trofeo. A lo mejor si eres niño, fútbol, a lo mejor si eres niña, no sé, corriendo, a lo mejor en ballet, natación. Pero a lo mejor alguno de nosotros hemos llegado a una meta, hemos cumplido llegar a un propósito. Pero sabes, en esta hora, la meta que nosotros tenemos es una más hermosa, y es el reino de los cielos. El Señor Jesucristo nos demostró que Él llegó hasta el final de lo que Él había venido a hacer en esta tierra. Ciertamente su propósito se había cumplido.
Y ciertamente el camino que él tuvo no fue fácil, porque fue muy doloroso. Pero sabes una cosa, amado pequeñito, en su mente estabas tú y yo. En su mente pasaba tu nombre, mi nombre por su cabeza. Y él decía, Susana, este sacrificio es por ti. A lo mejor, pequeñito, en ese momento él dijo tu nombre. Y sabes una cosa, haz valer ese sacrificio. Que tu propósito, pequeñito, sea llegar a esa meta. Que el día de mañana, pequeñito, tú también, como estos niños que se ven aquí corriendo, puedas decir, llegué, triunfé. Aquí no importa si llegamos en primero o en segundo, en tercer lugar, cuarto, quinto. Lo importante es poder decir, sí, lo logré. Puedo estar con mi maestro. Él nos dejó un gran legado y ciertamente nosotros podemos lograrlo. Podemos llegar a donde está él. Así que no te rindas, pequeñito. Sigue corriendo. Sigue luchando por alcanzar, llegar hasta el final. Que Dios te bendiga. Hola pequeñito, Dios te bendiga. Continuamos con nuestra séptima y última palabra de este día y esta la encontramos en el libro de Lucas 23 en sus versículos 45 y 46, que dice así: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Había llegado la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era la hora novena, las 3 de la tarde, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo estas últimas palabras. Y quiero decirte, querido pequeñito, que la muerte de Jesús estuvo acompañada por acontecimientos sobrenaturales. Acabamos de leer que el sol se oscureció, que el velo del templo se rasgó. Y en San Mateo 27:51 podemos leer que la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros de los santos fueron abiertos. Ciertamente ellos no resucitan hasta después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el centurión que estaba ahí cerca, al ver estos acontecimientos, dio gloria a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, verdaderamente este hombre era justo. Y la multitud que estaba ahí pequeñito se regresaba a sus hogares golpeándose el pecho. ¿Por qué? Porque sentían remordimiento y sentían culpa por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y las mujeres y los discípulos a lo lejos estaban mirando estos acontecimientos. Quiero decirte que los judíos en esos momentos se acercaron ante Pilato y le pidieron que les quebraran las piernas a los que estaban en la cruz. ¿Por qué? Porque ese día era día de la Pascua y al día siguiente era día de reposo, un día de mucha solemnidad para los judíos y no querían que ellos estuvieran en la cruz. Entonces Pilato mandó a que les quebraran las piernas a los dos malhechores y cuando llegaron al Señor Jesucristo vieron que pues él ya estaba muerto, entonces no le quebraron sus piernas, pero uno de los soldados tomó una lanza y se le enterró en el costado de nuestro Señor Jesucristo y ciertamente lo último que derramó fue agua y sangre. Podemos ver, querido pequeñito, que nuestro Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre preciosa por amor a cada uno de nosotros, por amor a toda la humanidad. Quiero decirte, pequeñito, que antes de que anocheciera, vino ante Pilato un hombre llamado José de Arimatea. Este hombre también era discípulo de nuestro Señor Jesucristo y dice su palabra, pequeñito, que en secreto le pedía a Pilato que le entregara el cuerpo del Señor Jesús. Pilato se lo concedió y cuando José recibe el cuerpo, dice su palabra que lo envuelve en una sábana y lo lleva a un sepulcro muy cercano de allí, un sepulcro nuevo. El Señor Jesucristo era la primera persona que entraba a ese sepulcro.
Y dice su palabra que iba con José las mujeres llevando especies aromáticas para ungirlas al Señor Jesús, ya que esa era la costumbre de los judíos. Y pues ciertamente lo dejaron allí. Quiero recordarte, pequeñito, que cuando el Señor Jesucristo dijo estas últimas palabras en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, recuerda que el velo del templo era el que dividía el lugar santísimo del resto del templo. El velo del templo se rasgó por la mitad, se abrió. Esto significa, pequeñito, que gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Ahora, gracias a ese sacrificio, no hay nada que nos separe de la presencia de Dios. Ya no hay ninguna barrera entre Dios y el hombre. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Tenemos que valorar, pequeñito, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ciertamente Él no tenía por qué morir, Él no tenía por qué sufrir, pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Valoremos, pequeñito, ese sacrificio. Ciertamente cuando nosotros nos alejamos de Dios, y recuerda que el pecado es lo que nos aleja de Dios, nosotros no estamos tomando en cuenta ese sacrificio. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no estamos en comunión con Dios, pero tenemos esa hermosa bendición de valorar ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, porque ya no hay nada que nos separe estar en comunión con nuestro Padre Celestial gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. También quiero recordarte que Jesús no se quedó en ese sepulcro. Recuerda que Él salió victorioso y al tercer día resucitó de los muertos. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Y bien, pequeñito, para recordar nuestras frases del día de hoy, vamos a armar un rompecabezas con las 7 frases que nuestro amigo Jesús dijo. Y la primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El 2, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra 3, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenco, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la última frase, consumado es. Nuestra base bíblica está basada en Isaías 53:7. Esperamos que puedas realizar este mismo rompecabezas con material que tengas en casa. Bien, pequeñito, hemos llegado al final de este hermoso viernes en donde hemos visto la pasión y el amor, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero seguramente, pequeñito, Dios ha hablado a tu vida a través de cada una de estas 7 palabras o frases que nuestro amigo Jesús exclama en la cruz del Calvario. Este mensaje, pequeñito, de amor, te invitamos a que tú lo compartas con alguien más, porque seguramente Dios va a hablar a aquellos corazones que aún no han dejado entrar a Jesús en su vida, en su corazón. Y te invitamos, pequeñito, a que te quedes con nosotros, bueno, más bien que nos acompañes el próximo domingo, porque ¿qué crees? Esta historia, este mensaje de amor no solamente queda aquí en la cruz del Calvario y con estas frases o palabras que Jesús dice en dolor, ¿verdad? Pero sobre todo en amor, porque sabes, a Jesús nadie le quitó la vida, Él dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Aquellos soldados que lastimaron sus manos o su cuerpo o clavaron sus pies o le pusieron esa corona, ellos verdaderamente no fueron quien mataron a Jesús, sino fue nuestro pecado el que lo llevó ahí a padecer por amor de cada uno de nosotros. Y es por eso, pequeñito, que esta historia no solamente queda aquí en la muerte, ¿verdad?, de Jesús,
sino te invitamos, pequeñito, a que el próximo domingo nos acompañes a una transmisión más, porque vas a aprender algo maravilloso que Dios hizo en la vida de su Hijo Jesucristo. Te esperamos el día de domingo. Bendiciones. Bye.